Estimados colegas, muy buenos días. Les saluda la doctora Laura Ramírez y el día de hoy vamos a conversar sobre las lesiones óseas de los maxilares y su impacto en el diagnóstico clínico. Cuando nosotros realizamos exámenes por imagen para complementar la evaluación clínica en el paciente, muchas veces podemos encontrarnos con diversas características que pueden estar presentes no solamente en estructuras dentarias, sino también en el soporte óseo de las estructuras maxilares que estamos evaluando. Entre ellas o entre estos cambios podemos encontrar lesiones que indican procesos de pérdida de hueso o también procesos de nueva formación de hueso, como en esta imagen radiográfica en la que observamos una evaluación por radiografía panorámica para evaluar o para control de un paciente que recibe tratamiento de ortodoncia, en el cual denotamos la presencia de una imagen radiopaca que se proyecta a nivel del cuerpo mandibular del lado izquierdo, la misma que se encuentra además muy próxima a los ápices de los dientes 34 y 33, los mismos que a su vez forman parte del alineamiento del arco dentario. Entonces, la pregunta que surge justamente para el clínico es: ¿qué hago? ¿Qué hago bajo estas circunstancias? ¿Qué cambia en mi tratamiento cuando nos encontramos con lesiones de este tipo? Son lesiones que tienen que ser retiradas, son lesiones que tienen que ser controladas, son lesiones que de alguna manera van a alterar la planificación del tratamiento. Todos estos cuestionamientos son los que nosotros queremos destacar el día de hoy, mencionando justamente los aspectos más importantes de estas lesiones en particular, de lesiones óseas que forman un nuevo depósito de tejido óseo en las estructuras de soporte de los procesos dentoalveolares. Entonces, cuando nos encontramos con patologías propiamente en general, de manera general, cuando nosotros encontramos patologías que comprometen la región de los maxilares, siempre debemos recordar la secuencia de evaluación que debemos seguir dependiendo del caso que nosotros estamos considerando. La misma que debe incluir, obviamente va a incluir siempre una evaluación clínica, la que de alguna manera marca o delimita o delinea el tipo de planificación que se va a realizar, considerando incluso desde los exámenes complementarios que van a ser necesarios para llegar a un diagnóstico definitivo y posteriormente realizar una correcta planificación de cada caso de manera individual. Entonces, esta evaluación clínica parte con o permite realizar los exámenes complementarios, entre los cuales se incluye exámenes por imagen, exámenes histopatológicos muy importantes a ser realizados en el diagnóstico definitivo de patologías e incluso también exámenes de laboratorio, ya que determinadas patologías van a requerir de un complemento de resultados en sangre, de valores sanguíneos, para poder concluir y llegar a una mejor valoración en el diagnóstico definitivo. Entonces, considerando estas 4 evaluaciones, es que nosotros vamos a tener en cuenta que las patologías, en este caso, específicamente las patologías óseas que pueden comprometer los maxilares, nos pueden llevar a un diagnóstico preciso, que sería las lesiones fibroóseas, que es justamente el objetivo principal de esta charla. Las lesiones fibroóseas. Estas lesiones fibroóseas presentan son lesiones diversas y son muy desafiantes, representan un reto en el diagnóstico y sobre todo porque este reto en el diagnóstico desencadena también o conlleva también a un reto en la planificación, en la decisión clínica que va a tomar el especialista para saber si de alguna manera la planificación del tratamiento va a tener un rumbo diferente o qué aspectos o consideraciones van a ser necesarias a tener en cuenta con la presencia o ante la presencia de estas lesiones fibróseas con
el tratamiento que se vaya a realizar. Además, estas lesiones fibróseas comprometen, como característica principal, son lesiones que comprometen los espacios medulares, denotando, como lo mencionaba en un principio, la nueva formación de tejido, y en este caso un tejido que sustituyendo el tejido óseo, por tejido fibroso, que a su vez produce también material calcificado, que puede ser hueso metaplásico o también puede incluir cemento radicular anómalo. Entonces, estas lesiones tienen esta característica de nueva formación de tejido por depósito de estas sustancias en los espacios medulares. Y muchas veces esta característica obviamente va a representar diversos cambios imagenológicos que, dependiendo de la etapa en la cual se diagnostiquen, van a tener diversas características y que como clínicos nosotros debemos reconocer y saber aplicar específicamente una conducta clínica para este paciente. Entonces, entre las lesiones fibroóseas que principalmente vamos a abordar en esta sesión, en esta charla, tenemos tres principales. La primera, las displasias fibrosas. La segunda, la displasia cementaria periapical. Y la tercera, las displasias cementoóseas focales y las floridas. Vamos a ver entonces, son lesiones, en su mayoría las más frecuentes. Además de estas, tenemos otro grupo de patologías, pero por esta charla lo vamos a concentrar a estas lesiones. Vamos a ver qué tenemos que conocer en las mismas. Entre ellas, entonces, tenemos primero, de manera breve, la displasia fibrosa. Esta se divide en dos patologías, en dos tipos, la monostótica y la poliostótica. Ambas tienen características muy similares de aspecto clínico, con alguna variedad entre ellas. La primera, en este caso la monostótica, es el tipo de displasia fibrosa más frecuente. No tiene una especificación en cuanto al sexo, pero sí tiene características de crecimiento lento. Son lesiones que pueden alcanzar grandes proporciones, condicionando una deformación en la estructura ósea en la cual se presente. Por lo general, estas lesiones displásicas fibrosas monostóticas se presentan más frecuentemente en el maxilar superior y en la región de molares y premolares. Es importante conocer también que la displasia fibrosa monostótica, al igual que la poliostótica, cursan con diversos aspectos imagenológicos que pueden pasar desde una fase radiolúcida, un aspecto radiolúcido, observado sobre todo en fases iniciales, ya que dependiendo de la alteración genética o mutación genética en la que se presente para el inicio de esta patología, si es prenatal o postnatal, va a ser la característica que demarque el tipo de displasia fibrosa con la cual nos estemos encontrando. Entonces, si nosotros diagnosticamos esta displasia en pacientes jóvenes dentro de la primera década de vida, probablemente nos podamos encontrar con lesiones iniciales de aspecto o de densidad radiolúcida o hipodenso. Luego esta misma pasa por un curso en evolución mixto, para finalmente alcanzar un aspecto totalmente radiopaco o hiperdenso si lo evaluamos en tomografía. Entonces, este curso de las lesiones va a ser diferente. Estos diversos estadios deben ser conocidos por el clínico para no ser confundidos o por lo menos ser considerados dentro de diversas hipótesis de diagnóstico para así valorar correctamente el aspecto clínico y el aspecto imagenológico y, por qué no, también el aspecto histopatológico. Además, también debemos recordar que en ambos grupos de lesiones una característica diferencial es el número de huesos comprometidos. En la displasia fibrosa monostótica, normalmente esta se compromete en uno de los huesos, sea maxilar, en este caso maxilar superior. En el caso de la displasia fibrosa poliostótica, la misma puede comprometer dos o más estructuras óseas, siendo que dentro de estas tenemos además un subgrupo que es conocido como la displasia fibrosa craneofacial, que
en la cual podemos observar características de compromiso, de mayor cantidad de estructuras óseas propiamente, y además también una asociación con síndromes de fondo en el paciente, los mismos que también, si se llegara a diagnosticar en estos pacientes, deben ser una multiplicidad de huesos comprometidos. Debería ser descartado la asociación con un síndrome de fondo, que en este caso tenemos el síndrome de Jeff-Lichtenstein o el síndrome de McCune-Albright, que pueden estar asociados a estas condiciones. Otra característica que vamos a ver muy típica dentro del aspecto de evaluación en estas imágenes es esta densidad nueva que empiezan a adquirir las estructuras óseas comprometidas y que le dan al hueso, a la estructura ósea, un aspecto que es muy típico utilizado en la descripción, que seguramente ustedes lo pueden encontrar en los informes cuando son diagnosticados, en los informes imagenológicos, es el aspecto de cáscara de naranja o de vidrio esmerilado, esa condensación de hueso o ese hueso más blanquecino, cuando ya llega generalmente a una fase de maduración, una fase más avanzada, puede tener este aspecto, vidrio esmerilado o cáscara de naranja. Ustedes de pronto lo pueden encontrar en los informes imagenológicos. Por otro lado, tenemos las displasias cemento-óseas. Entre ellas tenemos la displasia cementaria periapical, la displasia cemento-ósea focal y la displasia cemento-ósea florida. Estas son displasias que se presentan con mayor frecuencia. Dentro de la frecuencia de presentación, el 90% de la misma se presenta en las mujeres, es decir, la vamos a encontrar más en pacientes femeninos. Y en este grupo, además, en este sexo, lo vamos a ver más frecuente en pacientes de raza negra. Pacientes de raza negra pueden tener una mayor frecuencia de probabilidad de presentar estas lesiones. Se pueden presentar, sobre todo en el caso de la displasia cementaria periapical, en mandíbula. En este caso compromete la región del periápice de dientes anteroinferiores, o en general se pueden presentar comprometiendo el hueso alveolar próximo a estructuras dentarias, siendo que dependiendo de su distribución, si son localizadas a una sola en mi maxila o en mi mandíbula, estaríamos considerando la displasia cemento-ósea focal, pero sí tiene una multiplicidad de localización comprometiendo más de una hemiarcada, entonces estamos frente a una displasia fibrosa florida. Es importante además también recordar su aspecto, considerar el aspecto imagenológico o radiográfico por el que cursan este grupo de lesiones, que también tienen la misma característica de la displasia fibrosa. Dependiendo de su grado de madurez, van a tener diversos estadios. Las mismas entonces que las vamos a ver, como en esta imagen, en estadios iniciales con aspecto radiolúcido, bien radiolúcido, siendo incluso consideradas en algunos casos como un diagnóstico diferencial de lesiones quísticas radiculares. ¿Por qué? Porque justamente tienen esa característica de asociación al periápice, límites bien definidos, corticalizados, los mismos además que tienen una densidad bien radiolúcida en fases iniciales. ¿Y cómo debemos reconocerlos? ¿Cómo podemos diferenciarlos? Y el aspecto aquí clínico de conocimiento y asociación con la evaluación clínica son fundamentales para disociar estos diagnósticos o diferenciarlos propiamente dicho, por decirlo así. En este caso, los dientes que están asociados a estas lesiones o estas imágenes o áreas hipodensas, cuando tienen un origen inflamatorio, van a ser dientes que obviamente tengan una necrosis pulpar asociada y probablemente en un test de vitalidad pulpar tengamos una respuesta negativa. En cambio, si nos encontramos con lesiones próximas al periápice y realizamos test de vitalidad pulpar en los dientes asociados, vamos a obtener una respuesta positiva. ¿Por qué? Justamente por la razón de que los dientes que están asociados a estas lesiones en fases iniciales tienen vitalidad pulpar. ¿Ok? Entonces, en este caso, vamos a ver que dentro de la fase inicial
qué diagnósticos diferenciales vamos a considerar y cuál va a ser nuestra conducta clínica. Luego, en fases más avanzadas o estadios más avanzados, la lesión va a cursar por un aspecto mixto, es decir, áreas radiolúcidas con focos radiopacos o hiperdensos en su interior, donde se va produciendo ya un mayor depósito de tejido mineral y por tanto el aspecto imagenológico va cambiando. Ya en fases más maduras, donde la lesión alcanza ya su madurez, el aspecto va a ser más radiopaco o hiperdenso y son lesiones autolimitantes, alcanzan su grado de madurez y en ese momento detienen su crecimiento, por lo menos estas displasias cementoóseas que estamos hablando, a diferencia de la displasia, en este caso las displasias fibrosas, que sí pueden haber circunstancias y hay casos en los que una vez que el paciente alcanza su grado de madurez o maduración ósea, algunas lesiones todavía pueden continuar en fase de formación. Entonces, eso también es importante tomar en cuenta, porque sabemos que hay lesiones, en este caso las displasias fibrosas, las que consideramos hace un momento, que pueden seguir deformando estructuras óseas y si nosotros realizamos un tratamiento de pronto quirúrgico, una cirugía ortognática o un tratamiento ortodóntico, podemos encontrar fallas en nuestro tratamiento si no realizamos un diagnóstico adecuado. ¿Ok? Por otro lado, estas displasias, en general, las displasias cementoóseas muchas veces son consideradas, un tratamiento en esta es considerado el control, manejarlas por control, sea un control clínico o un control radiográfico periódico hasta que la misma alcance su grado de maduración y podamos finalmente solamente hacerle un acompañamiento periódicamente. Lo que se debe tener en cuenta con un aspecto clínico relevante sería la susceptibilidad a la infección que pueden tener estas lesiones, ya sea una infección que pueda ser de origen pulpar, una infección que pueda derivar de origen periodontal o cualquier tipo de origen o etiología que de alguna manera exponga este tejido óseo, este tejido fibroso y que se pueda dar una lesión o una sobreinfección en el mismo. Entonces, si nosotros queremos alcanzar un macrodiagnóstico, siempre debemos tomar en cuenta aspectos mínimos que debemos considerar en la evaluación de toda condición patológica. Vamos a hablar de la localización o el epicentro, dónde es que se origina. Vamos a hablar de la densidad de la lesión, lo que les decía, en el caso del macrodiagnóstico de lesiones fibróseas, vamos a ver lesiones que pueden pasar de un curso radiolúcido, radiomixto o radiopaco, generalmente con aspecto de cáscara de naranja o de vidrio esmerilado. El número de lesiones va a ser importantísima para denotar el diagnóstico, incluso definitivo, que refuerza y acompaña muchas veces el diagnóstico histopatológico. La extensión de la lesión, el grado de deformación que puede tener la misma, la periferia, la forma, el contorno y los bordes de la lesión. Cómo es su estructura interna, que es lo que nosotros habíamos comentado hace un momento, y qué produce en las estructuras adyacentes. Esas son las características que vamos a demarcar. Esas son las características que seguramente ustedes como clínicos van a recibir dentro de un informe imagenológico que determine, sumando todos estos aspectos en la interpretación, poder concluir en un macrodiagnóstico y, ¿por qué no?, incluso en algunos casos poder encaminar mejor un diagnóstico imagenológico más preciso que pueda ser confirmado y que siempre tiene que ser confirmado con un examen histopatológico. Muy bien, entonces hasta aquí hemos hecho de alguna manera una rápida introducción y ahora vamos a pasar a algunos casos. En el primer caso vamos a ver una imagen, una radiografía panorámica de un paciente femenino de 29 años, el mismo que presentó, como observamos aquí, una imagen radiopaca, difusa, con aspecto como de cáscara de naranja, proyectado a nivel del cuerpo mandibular del lado izquierdo, que nosotros lo vemos en la imagen radiográfica con límites bien definidos a nivel de las piezas 36, 35, la pieza 34 está ausente y aquí, por ejemplo, siempre nos cuestionamos,
¿por qué será que fue extraída la pieza 34? ¿Cuál habrá sido el motivo de esa extracción? Vemos aquí al otro lado también la pieza 44 extraída. Podrían ser causas ortodónticas. De pronto esa pieza dentaria tenía una lesión apical, de repente mal diagnosticada como una lesión periapical de origen inflamatorio, y por eso fue extraída, podría ser. Sin embargo, aquí es importante demarcar la presencia de esta alteración en el patrón óseo, en el trabeculado óseo, los límites para poder llegar a una conclusión en el diagnóstico. Y vemos entonces aquí, al hacer examen tomográfico, que normalmente nosotros en toda patología sugerimos e indicamos el protocolo de evaluación con tomografía. ¿Por qué? Porque justamente nos permite ver todo el contexto de la lesión, las estructuras libres, el tejido óseo libre hacia vestibular, hacia lingual o palatino, y la relación con las otras estructuras adyacentes. Entonces, una vez más, vemos este aspecto de una lesión de aspecto de vidrio esmerilado o de cáscara de naranja, localizada, digamos, de alguna manera más delimitada a la región de premolar, y molar, que produce cierta deformación en la estructura ósea, sobre todo a nivel de la cortical lingual, de la cortical de tabla ósea lingual. Está deformando hacia vestibular. Probablemente el paciente aquí ni siquiera nota ningún cambio, porque son lesiones indoloras, a menos que se produzca una infección sobreagregada. Entonces ahí sí se tendría un problema. ¿Y qué es lo que el clínico tiene que tomar en cuenta en esta condición? El clínico básicamente aquí tiene que saber e informar al paciente muchas veces que esta es una condición que puede estar en un momento de desarrollo activo, o sea, podría haber mayor crecimiento de la lesión. Puede haber presencia de deformidad de la estructura ósea de soporte, así como lo vemos aquí en la tabla ósea lingual. Probablemente el paciente no se incomode externamente porque la tabla ósea más comprometida es la lingual. Que también en esta zona el paciente tiene que tener mucho cuidado, higiene en piezas dentarias y en tejido periodontal, porque toda infección que pueda ingresar o que pueda derivar a este tejido óseo a través del canal radicular o a través del espacio del ligamento periodontal o estructuras periodontales, va a condicionar una respuesta infecciosa inflamatoria en el hueso circundante, que al ser un hueso compactado, que no tiene una buena irrigación sanguínea, obviamente la respuesta inflamatoria va a ser más agresiva. Entonces probablemente sea un hueso que llegue a condiciones de osteomielitis mucho más rápido o de manera mucho más acelerada. Entonces es un conocimiento que de pronto, si en este caso fue diagnosticado como un hallazgo imagenológico, advierte al clínico a cuál debería ser su conducta preventiva y también al paciente, y de control también de esta condición. ¿Qué pasa si el paciente o si el clínico desea realizar aquí, por ejemplo, un puente, o si es que considera una evaluación endodóntica? Tiene que tomar todos los cuidados para disminuir al máximo toda presencia de foco infeccioso a este nivel. En el siguiente caso, una vez más, tenemos un paciente femenino de 50 años. ¿Qué es lo que encontramos en este paciente? Como historia del paciente, observamos aquí en la imagen del tercer cuadrante una pieza dentaria, la pieza 37 y la pieza 36, que están asociadas en la porción del ápice a una lesión, a una imagen radiopaca, en este caso, más radiopaca, con un contorno bien delimitado, incluso corticalizado, con discretos focos radiolúcidos en su interior, proyectadas sobre el ápice de las piezas 37 y 36. Siendo que la pieza 37 tiene un tratamiento de conductos. Entonces aquí nosotros como radiólogos nos cuestionamos, ¿por qué fue ese tratamiento de conductos? ¿Será que realmente hubo un origen inflamatorio a nivel coronario que involucró o un compromiso del canal radicular o de los conductos radiculares? ¿O aquí hubo un mal diagnóstico? De pronto, como comentamos al principio, esta lesión, cuyo diagnóstico probablemente sería una displasia segmentoósea focal, que cursa por fases iniciales radiolúcidas, muchas veces confundidas con quistes radiculares. De pronto aquí se pensó que era un quiste radicular y se trató el diente endodónticamente.
la lesión no responde al tratamiento de conductos, es decir, continúa su fase de evolución, continúa sus estadios de evolución de maduración, pasa por una fase mixta y finalmente se condensa en una fase más radiopaca. Es por eso que aquí lo vemos y puede tener mayor crecimiento también. Crece y cambia de densidad. Entonces, ese aspecto evolutivo lo estamos viendo aquí, por lo que nosotros nos cuestionamos estas piezas dentarias. Sin embargo, la pieza 36 vemos que tiene un material de restauración muy próximo en proyección a la cámara pulpar. De pronto este diente en algún momento va a requerir un tratamiento de conductos. Aquí es importantísimo que el mismo sea lo más aséptico posible para evitar también la propagación de lesión inflamatoria o alteración inflamatoria hacia esta lesión. A pesar que en la raíz distal aquí ya vemos algunos puntos o algunos puntillado radiopaco, que de pronto también pareciera que ese diente ha iniciado un tratamiento de conductos. Aquí también es importante marcar qué es lo que se hace y cómo se va a dar el seguimiento a este caso. Sobre todo, como lo mencionaba una vez más, porque se trata de un hueso con poca o disminuida, marcada disminución de la irrigación sanguínea y que lo hace vulnerable a todo cuadro infeccioso. Aquí en los cortes tomográficos vemos mejor el comportamiento de la lesión. Vemos la relación con el periápice, como lo vimos en la radiografía panorámica, vemos cómo se relaciona con las tablas óseas y vemos que disminuye o adelgaza la tabla ósea lingual próxima a la fobia submandibular. En las vistas axiales también vemos esa relación de adelgazamiento. Vemos cómo se asocia a los ápices. Vean, les decía hace un momento, el ápice o la raíz de la distal de la pieza 36 tiene material de obturación de conducto. Entonces probablemente aquí esta pieza ya ha tenido un inicio de tratamiento de conductos. Entonces vemos por qué esa necesidad, por qué si es un tratamiento de conductos interrumpido, aquí hay que tomar muy en cuenta porque probablemente esa pulpa ya está contaminada y con alguna condición propia del paciente puede haber un inicio o una infección más aguda que comprometa este tejido óseo. Este tejido óseo que representa un tejido fibroso anómalo, bueno, ya aquí con formación de tejido calcificado, y que representa justamente una displasia cementósea focal. En el siguiente caso tenemos de la misma manera una imagen bien radiopaca también en la región del cuerpo mandibular del lado izquierdo, próxima a la pieza 36 con tratamiento de conductos, la misma que además presenta un proceso osteolítico aparentemente perirradicular que involucra la región de furcación del mismo. Cuando nosotros hacemos los cortes tomográficos, ¿qué es lo que evidenciamos? No evidenciamos una respuesta o un tejido óseo, un tejido óseo diferente, un tejido óseo alterado, que compromete o que tiene un aspecto difuso de cáscara de naranja, que además está adelgazando las corticales. Todo tejido, todas esas alteraciones óseas que adelgazan las corticales, llama la atención porque puede estar produciendo o que puede ser inicio de formación de una lesión displásica fibrosa. En el siguiente caso tenemos aquí una imagen radiopaca que aparentemente está escondida en la radiografía panorámica, pero si pasamos una evaluación más minuciosa de la radiografía, observamos una imagen radiopaca a este nivel de la región del seno maxilar del lado derecho. Esa proyección es evaluada posteriormente, aquí también tenemos en la radiografía lateral, y la evaluamos en las vistas axiales en la tomografía. La misma que encontramos una lesión aquí en la porción posterior, pared posterior y lateral del seno maxilar, que empieza a engrosar su pared, disminuyendo el área del tamaño del seno maxilar adyacente. Entonces, en este caso es una lesión de alteración, es una alteración del tejido óseo, una lesión, una displasia fibrosa que está en formación, una vez más, encontrada como un hallazgo imagenológico, que el clínico debe estar consciente de su presencia. Si el paciente recibiera algún tipo de tratamiento próximo en dientes próximos, por ejemplo la exodoncia del tercer molar, debería tener conocimiento de esto porque este aspecto imagenológico puede repercutir en una alteración clínica.
en un cambio de decisión clínica del especialista, de pronto en la cirugía, en el tipo de cirugía, tipo de intervención, etcétera, etcétera. Aquí tenemos un caso un poquito más notable, digamos de alguna manera. En el mismo lado, una proyección, normalmente encontramos en este nivel, debe ser un aspecto más radiolúcido, y encontramos más bien un aspecto radiopaco, proyectado en el seno maxilar del lado derecho, ya en un paciente masculino, a diferencia del otro de 15 años, pacientes jóvenes. Y donde encontramos que el compromiso del seno maxilar ya es mucho mayor, y probablemente aquí, vean aquí en la imagen, en las vistas axiales, existe un incremento del tejido blando, un discreto incremento en realidad del tejido blando por crecimiento del tejido óseo de soporte. Entonces aquí se llama un desplazamiento de estructuras del tejido blando por crecimiento del tejido duro, que probablemente el paciente, como es tan sutil, no demarca, no percibe. Pero en la evaluación imagenológica se nota obviamente también en el examen clínico, porque estas lesiones van a producir estas deformaciones, y el primer cambio que vamos a encontrar es el borramiento del fondo de surco a nivel clínico, porque son lesiones que expanden, parece que alargaran todo el fondo de surco, lo hacen más grueso, más ancho. Entonces, si encontramos algo así, no hay un buen fondo de surco, no hay una buena delimitación, debemos solicitar exámenes por imagen para cualquier diagnóstico precoz que pueda encontrarse a este nivel. Aquí tenemos otro caso, un paciente femenino que más bien presentó una displasia fibrosa monostótica, pero al lado contrario. Y el caso en este paciente fue que iba a recibir implante en una región de premolar. Otra situación, otra condición clínica que también debe ser tomada en cuenta, llevada a consideración cuando nosotros queremos, o cuando el clínico quiere colocar los implantes, saber cómo va a ser ese hueso de soporte, ese hueso que va a recibir la estructura del implante, cómo se puede comportar, qué consideraciones va a tener que tener el paciente, saber que de pronto puede haber un pronóstico reservado. Son consideraciones clínicas que deben ser conocidas antes de la planificación del tratamiento y durante también el tratamiento, para que tanto el clínico como el paciente sepan el pronóstico que esperan de acuerdo al tratamiento que vaya a recibir. Finalmente, tenemos casos de ortodoncia, pacientes que van a recibir tratamientos de ortodoncia y que pueden tener estas patologías de fondo, como en este paciente aquí que recibió tratamiento de ortodoncia, pero que tenía claramente una alteración. Vean esta alteración del patrón de trabeculado que se observa incluso desde la radiografía panorámica, que se observa en maxilar superior, que se observa en maxilar inferior, adelgazamiento marcado de toda la cortical basal mandibular. Son cambios notables. Ahora el paciente ya nos llega con tratamiento con los brackets colocados, entonces se espera que obviamente esta condición ya haya sido conocida por el clínico antes de la colocación de los mismos y que incluso obviamente lo esté considerando. ¿Qué nos llama marcadamente la atención en este caso? No solamente el tratamiento de conductos de ortodoncia, sino también esta pieza, la pieza 38, que tiene claramente una pérdida de estructura con un proceso inflamatorio que ya puede estar contaminando el tejido óseo circundante. Aquí sí es sumamente importante realizar un tratamiento lo más precoz posible. ¿Por qué? Porque este ya es un hueso vulnerable, que toda infección que alcance o un proceso infeccioso que alcance ese hueso ya lo considera una condición vulnerable a la presentación de cuadros de osteomielitis en los pacientes. Y aquí tenemos entonces justamente todos estos cambios óseos que hemos observado en el paciente, que compromete prácticamente todas las estructuras. Lo que les decíamos hace un momento, la multiplicidad de lesiones demarca también el tipo de diagnóstico con el que nos vamos a encontrar. El aspecto, son lesiones difusas, de aspecto de vidrio esmerilado, que compromete varias estructuras óseas, son lesiones de tipo displasias fibrosas, en este caso poliostótica. Hay que descartar, en el caso de las poliostóticas o craneofaciales, hay que descartar su asociación con síndrome. Entonces siempre es importante en estos casos referir al paciente, a los padres del paciente, si existe algún síndrome, o buscar otros criterios de identificación para el descarte de cuadros sindrómicos de fondo.
Como conclusión, tenemos algunas recomendaciones. La primera es que la selección de la imagen, la calidad de la imagen, siempre va a estar enfocada a un mejor diagnóstico. El abordaje sistemático, identificando primero la anomalía y luego la patología, es importante. El conocimiento, obviamente, de las lesiones. Si no conocemos la lesión, no vamos a poder identificarla. Y finalmente, la interpretación, que se basa en el conocimiento y la experiencia del evaluador. Confiar en la clínica y también saber interpretar los resultados o los informes que nosotros recibamos, y ante cualquier duda siempre entrar en contacto con nosotros para poder esclarecer el caso. Les agradezco mucho la participación, la atención de todos ustedes, y nos estaremos encontrando en nuevas sesiones. Les deseo un buen día. Gracias.